Nosotros vamos a tener un hater durante toda nuestra vida, siempre va a estar ahí presente. Y que no es ni nuestra familia, no es ni nuestros amigos, no es ni quienes nos rodean, ni desconocidos, no. El hater más grande que vas a tener durante toda tu vida Muy buenas, parcero o parcera, ¿cómo va todo? Bienvenido nuevamente a un domingo de mentalidad de Super Workout. Espacios de motivación deportiva, espacios de motivación personal, de crecimiento personal, como lo quieras ver. El día de hoy te voy a estar contando un poco sobre cuál es ese hater, esa persona que te detesta y que cada vez que quieres iniciar algo va a estar tratando de frenarte. Te voy a contar qué estrategias he utilizado yo para poder contrarrestar a ese hater principal. Es una persona que nos detesta a morir, pero nos detesta cuando queremos hacer algo grande, cuando queremos salir de nuestra zona de confort. Ese hater, y estoy seguro que te vas a sentir identificado, identificada con él, si no le prestas atención hoy, ya que una semana, un año, o incluso en todo lo que llevas de vida, va a jodértela todo. Te va a tirar tus proyectos, tus objetivos, tus relaciones, todo. Entonces, que sepas que el día de hoy esta temática es crucial para todo. Sabe que ya estés avanzado en algo, de que apenas vas a iniciar. Y aquí no solamente de entrenar, aquí se trata de nuestra vida en general. Todo esto del hater más importante o el más relevante que nosotros vamos a tener en nuestra vida no es ni tu mejor amigo, no es una persona que te deteste, digamos, externa, no es ni tu familia. El peor hater y el más grande que vas a tener en toda tu vida, y te lo digo, siempre va a estar ahí, eres tú mismo. Eres tú misma. Bueno, Anderson, ¿y cómo es esto de que nosotros mismos somos nuestros propios haters? Si se supone que he tomado la decisión de emprender, de iniciar en la actividad física, de conseguir ese cuerpo que quiero, de conseguir esas metas que quiero, ese campeonato, esa empresa, lo que sea. Así como la escuchas. Y quiero contarte una experiencia que me ayudó a entender un poco y te ayudará también a comprender un poco cómo esto de que tú misma eres tu hater más grande y que si no le prestas la atención debida, se te va a tirar todo, te lo va a derribar una y otra vez. Eso es como estar construyendo una casita o una pirámide mejor, de cartas. Es colocar una carta encima de la otra y luego una tapita y eso va creciendo así como una especie de pirámide. Y siempre, ni siquiera porque estuvieras solo ni porque no hubiera viento, a veces colocabas una tarjeta mal y todo se te venía abajo, pero la tarjeta la colocabas tú. De la misma manera como nosotros tomamos esa intención de crear algún proyecto, una pirámide, nosotros mismos si colocamos mal una pieza, y a esta pieza no la vamos a llamar una acción que nosotros realicemos, sino un pensamiento que nos va a llegar. Esto me pasó incontables veces cuando estaba comenzando en el semáforo, cuando inicié en la universidad, cuando tuve que trabajar y estudiar de noche para poder graduarme. Y vamos a la primera experiencia de ella. Una persona muy allegada a mí en ese tiempo con la cual convivía, yo empecé a trabajar y a estudiar en la noche. Me recibí un comentario y era, te doy un mes para que lo dejes todo tirado. Un mes para que ese estudio nocturno se te quede atrás y vuelvas a lo mismo que estabas haciendo y ni siquiera te gradúes. Y yo tratando de demostrarle a esa persona, es que yo sí puedo, yo soy capaz. Incluso a mí mismo me decía, Anderson, ¿para qué? ¿Para qué seguimos estudiando? ¿Para qué seguimos intentándolo? Mejor dediquémonos a trabajar y ya está. Eso se quedó ahí. Obviamente luego me gradué. Cuando entré a la universidad, nuevamente escuché algunos comentarios. ¿Y vas a estudiar educación física? Y eso sí es rentable, eso sí te genera dinero, sí es lo que te apasiona. Y no eran esas personas que me estaban diciendo constantemente eso, sino que más adelante yo mismo me preguntaba, ¿en serio esto es para mí? ¿En serio yo estoy hecho para ir a estudiar? Cuando muchas veces cuando estaba en el ejército me dije, yo estudiar 5 años, ¿para qué? Me voy a poner a trabajar aquí en el ejército, hago dinero y lo que pasa. Y estando dentro de la universidad, habiendo pasado en mi primera vez que había hecho el cuestionario para pasar a la universidad pública aquí en Colombia, y que sin haber tocado un cuaderno, como en 4 años, le pongo 4, casi 5 años. Lo mejor de todo eso no fue pasar, sino el proceso que tuve que hacer para callarme a mí mismo y callar esa voz interior que me decía, tíralo, déjalo, mejor ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa, esto no es para vos, está muy complejo, está muy difícil,
hay muchos trabajos, las personas no te entienden, bla, bla, bla. Ese hater constante, llamémoslo, en mi caso, un Anderson oscuro. En tu caso, el nombre como te llames, una versión maligna de nosotros mismos, una versión destructiva que siempre va a tratar constantemente de que lo dejes, de que lo sueltes. Y esto me ha pasado incluso en los entrenamientos. No, estoy muy cansado, Dios mío. Imagínate tú una lluvia estos días, de hecho me ha tocado, no me ha tocado, he decidido salir a las 5 de la mañana a trotar y entrenar bajo la lluvia, literal. Y cuando me levantaba, yo mismo decía, no, ¿para qué ir a entrenar? Está lloviendo, pospongámoslo para después, para mañana, otro día. Inmediatamente lo callaba y decía, no importa el sueño que tenga, no importa el frío que está haciendo, voy a salir. Y lo hice, en severos aguaceros. Imagínate tú a las 5 de la mañana, cuando todo está oscuro, cuando hay un aguacero tremendo que solo le falta caer granizo, algo de frío, las personas yendo a sus trabajos, mirándote trotar y bajo la lluvia, y ese hater constante diciéndome, ese Anderson maligno diciéndome, esto no es para ti, esto no es lo tuyo, ve a dormir, quédate en casa, tenemos el resto del día para entrenar. De las veces más grande que este hater, este yo maligno de nosotros ha estado internamente, o bueno, a mí, callándome y tratándome de opacar, ha sido en el semáforo. Wow. Se han sido incontables veces, te lo puedo jurar. De todo corazón te lo puedo jurar. Cuando recién comencé, había muchas personas que pasaban por el lado mío y decían, estás invadiendo el espacio público, debieras conseguir tu trabajo, o debieras irte a otro lugar, o por qué estás aquí, no sé, Dios mío, está aquí la gente pidiendo moneda, no sé cuántas. Y yo dentro de mí, es que tienes razón, la verdad ni para qué hago esto. Ni siquiera lo que me dijeran las otras personas. Lo más fuerte era yo decírmelo a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo más doloroso de todo, no era lo que te dijeran, no era qué insultos pudieras recibir, era que yo mismo había decidido decírmelo, ponerme en duda, quitarme la confianza, la autoridad que yo mismo me estaba dando. Es que esto no es para mí. Las personas tienen razón, el mundo tiene razón, debo hacer lo que todo el mundo hace. ¿Cuántas veces no me lo dije? Y es que en serio, no hay nada más horrible, no hay nada más jodido en este mundo que si tú mismo, que eres quien toma la iniciativa, tú mismo eres el encargado de tumbarla, como en esa pirámide de cartas que comenté, de que vas colocando una encima de otra y que tú mismo por una carta que coloques mal, la tiras toda. Es que la verdad, yo digo que por eso es que los niños guardan esa esencia de la creatividad, de la emocionalidad, de ser tan naturales, espontáneos, y que no es el punto en el que un adulto le diga a un niño, tú no lo puedes hacer, tú eres un bueno y nada para ello, o no sé qué, no sé cuántas, sino cuando el niño propio dice, tienen razón, ¿yo para qué lo intento? ¿Para qué lo hago? El punto más jodido que vas a poder obtener en tu vida es el día que dudes de ti mismo, de ti misma. Ese día en el que tú empieces a dudar de ti mismo, en ese punto empiezas a perder la batalla. No perderás la guerra, pero vas a dejarle ganar un campo muy, muy amplio a ese yo maligno, a ese que constantemente trata de desanimarte, de decirte, el gimnasio es para los fitness, ir a entrenar es para los fitness, emprender es para otro tipo de personas, para personas que tienen dinero, tener una relación es para personas que solo tengan un físico bonito, todo eso y mucho más. Es que ese hater se las sabe todas, pero se las sabe todas es porque cuando quieres hacer algo va a buscar la manera, desde el punto que sea, ese yo maligno de nosotros, ese hater interno que nosotros tenemos, te puede destruir lo que sea. Y hay que empezar a combatirlo. Y aquí te voy a dar unas estrategias que yo he estado implementando durante 10 años, más o menos 10 años. La primera experiencia que yo te puedo dar es sin duda, resalta el valor que tienes. Resalta las capacidades físicas, mentales, profesionales y espirituales que tú tienes. Cuando eres capaz de resaltar todo esto, de hacerlo importante, esa vocecita que constantemente nos dice que no se puede, que es imposible, que es para otras personas, se va a empezar a callar. Vamos a quitarle el volumen. Tú más que nadie sabes, la segunda manera que te puedo decir, con la que vas a reducir ese volumen, de esa voz interna que te dice que no eres capaz, es generando microéxitos. Supongamos, quieres construir un edificio inmenso, que de hecho es una de mis metas personales, un edificio inmenso, inicia por cosas pequeñas. ¿Quieres conseguir algo grande? Inicia paso por paso. Ese enfoque, esa dirección, llamémoslo, ese mapa del tesoro, ese tesoro que queremos llegar o al que queremos encontrar, es necesario, es fundamental que entiendas que necesitas un para qué muy fuerte, algo que contra vientos, mareas, lo que sea que ocurra, tú vas a poder continuar sin parar,
paso a paso para poder llegar ahí. Vamos con la tercera estrategia que personalmente me ha podido ayudar y más que todo durante el último año, en el que ese hater ha estado ahí constantemente tratando de golpearme. Esa tercera estrategia consiste en que esos pequeños pasos, para que sean más grandes, tienes que estar estructurándolos, revisándolos como objetivos de apretar, digamos, como que un objetivo es un vehículo y que necesitas apretarle de vez en cuando una tuerca. Se llama una etapa de optimización. Trata de que se vuelvan más grandes. Y así ese pequeño hater no va a tener cómo tratar de opacarte, tratar de callarte, o su voz no vaya a ser más grande que tu voz, digamos, optimista, o tu voz, digamos, que te lleva a hacer grandes. Una cuarta estrategia, ya para casi llegar a las últimas, la cuarta estrategia consiste en que si ya pasaste por la etapa de optimización, es que encuentres los cisnes negros. Los cisnes negros, sin más, sin menos, así de manera muy, muy clara y puntual, son aquellas situaciones que tú no te esperas, no te imaginas que alguna vez en tu vida vayan a ocurrir. Uno de ellos, un ejemplo de los cisnes negros, es la cuarentena. Todo lo que pasó del COVID. Estoy seguro que han hecho simulacros de terremotos, de tsunamis, de tornados, de lo que sea. Habían hecho antes un simulacro de cómo sería un mundo si hubiera una cuarentena de este tipo, a pesar de que la misma humanidad nos ha venido evidenciando de que han habido pandemias, no sé qué, pero personalmente, a mí ni en el colegio ni en la universidad me dijeron, ve, ten cuidado porque tenemos que hacer un simulacro de alguna pandemia, alguna epidemia. No. Supongamos de que quieres comenzar a entrenar, ¿cierto? De que no tienes en lo absoluto ni idea de cómo iniciar, ni por dónde, ni qué ejercicios hacer, no sé cuántos. Entonces tu vocecita te va a estar diciendo, bueno, ¿y para qué quieres entrenar si ni siquiera sabes cómo? Entonces, antes de que eso pueda ocurrir, de una vez dice, no, entonces ya sé, quiero entrenar, necesito entonces primero aprender en internet, o necesito primero dejarme guiar por una persona, ir a un gimnasio y que me expliquen ahí, o pagarle un entrenador personalizado. Esa puede ser una estrategia para callar esa vocecita y taparle esa puerta del cisne negro. Número 2, la vocecita te dice, listo, entonces ya como me taparon el lugar de necesitas aprender o necesitas saber para ir a entrenar, bueno, entonces vamos a meternos con, no, es que si es muy temprano, mucha pereza, o si es muy nocturno, voy a llegar con mucho cansancio de mi trabajo, de mi estudio. Entonces cállale, busca la forma y la estrategia en la que tú te sientas a gusto con ese horario de entrenamiento y que se respete. Y esta es la quinta, esta es la número 5 y ya la última estrategia que tengo para ti el día de hoy, de rodearte con personas que ya hayan conseguido eso que tú quieres. Piensa quiénes son esas personas que a ti te inspiren a hacer algo. Si las encuentras, trata de pasar tiempo con ellas. Listo, y me dirás, pero es que, y aquí viene la vocecita, ¿no? Pero es que viven en Estados Unidos, pero es que son de otro país, pero es que yo no hablo con ellos, es que solo los veo en redes. Con solo pasar tiempo al día en redes, una horita, media hora, viendo cómo hablan, cómo se expresan, en qué piensan, qué es lo que realizan, esto te va a impregnar poco a poco. Tener mentores, tener una persona o vincularte a personas, pasar tiempo con personas que ya hayan conseguido lo que tú quieres conseguir, va a ayudar a que esta vocecita constantemente se esté callando. Lo último que queda es repetir el proceso. A veces se nos olvida para qué estamos haciendo algo, con qué intención lo estamos haciendo, y si pierdes ese enfoque, esa dirección, ese mapa que te dice por dónde caminar, luego vas a resultar en la selva y ni siquiera vas a saber cómo llegaste ahí. Entonces que sepas que tener muy muy presente todo esto de el lugar hacia donde te quieres dirigir va a marcar un punto del antes y el después muy fuerte en tu vida, y en serio tenlo muy presente o escríbelo, pero que lo tengas claro. Si pierdes la dirección, no solamente vas a perder tiempo y vas a comenzar con frustraciones, miedos, y esa vocecita se va a hacer más grande, sino que no vas a conseguir aquello lo que tanto quieres. Nosotros vamos a tener un hater durante toda nuestra vida, siempre va a estar ahí presente, y que no es ni nuestra familia, no es ni nuestros amigos, no es ni quienes nos rodean, ni desconocidos, sino el hater más grande que vas a tener durante toda tu vida eres tú mismo, tú misma. Ese hater, a pesar de que siempre va a estar ahí, tenemos que buscar la manera de callarlo, silenciarlo, de que nuestra voz interna positiva y llamémosla así, motivadora, sea más fuerte. Sea como que si ese hater tiene una grabadora de sonido a un volumen 100, tú tengas un amplificador así inmenso a volumen de 1.000.000. Y que si esa persona mejora, si ese hater mejora, pues tú sigues mejorando también. Esa es la intención, de que ese hater que tú tienes propio, trates de callarlo. Bueno, y hasta aquí el directo del día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda. Nuevamente recordarte que si dejas alguna reacción, un like, eso va a ayudarme a mí a saber de que estas temáticas te están ayudando, te están sirviendo, y que solo compartas en el caso de que le puedas ayudar a alguna persona, le podamos ayudar a alguna persona,
y por supuesto que hayas extraído algún aprendizaje. Si quieres dejar tu comentario aquí con la experiencia, con lo que sea que estés viviendo, créeme que eso va a ayudarle no solamente a que podamos hablarlo un poco, sino que cuando otra persona mire ese comentario se pueda sentir identificada contigo y sepa qué puede hacer o sepa que no está solo. Recuerda que mi nombre es Anderson Loaiza, esto ha sido Super Workout. Me encanta finalizar, en serio me encanta finalizar, porque esta frase que aparece aquí al final de todo, esa hora de superar tus límites, es lo que te va a marcar de por vida. Y por supuesto, si consideras que quieres un empujón adicional o de que no tienes muy claro cómo iniciar en algún aspecto de tu vida, pues no dudes en dejarme un mensaje, vemos de qué manera te podemos ayudar. Y yo encantado de conocerte un poco más a fondo. Nos vemos el siguiente domingo y finalizo con la gran frase. Este es Super Workout, hora de superar tus límites.